bienvenidos. El día de hoy veremos caída libre. Este tipo de movimiento es movimiento uniformemente acelerado, en donde la aceleración tiene un valor particular que es la aceleración de la gravedad, menos g. Recordemos que el signo negativo se refiere a la dirección del vector. Aquí, menos 10 metros por segundo al cuadrado. Características, entonces, el movimiento uniformemente acelerado tiene que delta de x se transforma aquí en delta de y. Las ecuaciones, entonces tenemos velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero como transformamos la aceleración en menos gravedad, entonces nos queda v de y es igual a v sub 0 menos g por t. Hacemos una segunda transformación porque tenemos un valor de 10 metros por segundo cuadrado de gravedad y nos queda v sub y es igual a v sub 0 menos 10 veces t. Esta será la ecuación que nos ayude a calcular v sub y en función del tiempo y de v sub 0. La segunda ecuación sería velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la diferencia de espacio en x por la aceleración. De nuevo transformamos, entonces v sub y al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces el delta del espacio en y por la gravedad. El signo negativo de nuevo se debe a la dirección de la gravedad. V sub y al cuadrado va a ser igual a v sub 0 al cuadrado menos 2 por 10, 20 delta de y. Entonces, recordemos que aquí este 20 se refiere al valor 2 que antecede a delta de y multiplicado por la gravedad que la supusimos 10. Entonces menos 20 delta de y. La tercera ecuación entonces se refiere al espacio. Entonces inicialmente en cinemática teníamos que delta de x, que es igual a x menos x sub 0, será igual a v sub 0t más 1/2 de a por t al cuadrado. Entonces aquí igual transformamos debido a la aceleración y nos va a quedar delta de y es igual a v sub 0t menos, entonces 10 dividido entre 2 para transformar 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces finalmente la ecuación nos quedará delta de y es igual a v sub 0t menos 10 dividido 2, 5t al cuadrado. Entonces ya sabemos de dónde sale, ¿no? El medio que multiplica a 10 y nos da 5. Bien, estas son las condiciones. Entonces ahora veamos un ejemplo. Entonces en el primer ejemplo vamos a tener los siguientes datos. Nos dicen, un móvil llega a una altura de 10 metros. Entonces 10 metros de altura. Ese es el alcance que tuvo el móvil. ¿Cuál es su velocidad inicial? Entonces veamos. Hacemos primero un diagrama para entender qué es lo que está pasando. Aquí simplemente por efectos de dibujo lo voy a hacer hacia abajo, pero el movimiento realmente sale de la manito del sujeto y la bolita llega hasta una determinada altura, en este caso 10 metros. Y en la segunda parte del movimiento, desde ese punto desciende hasta la manito de nuestro personaje. Entonces tenemos dos puntos importantes, punto 1 y punto 2, que vamos a analizar. Una velocidad inicial, entonces va dirigida hacia arriba, velocidad final a la llegada será v sub 0 también, a la llegada a la manito del sujeto. Entonces en el punto 1
tenemos que a la salida hay una velocidad inicial que la desconocemos, es curiosamente la pregunta, y a la llegada, ya de nuevo abajo, tendríamos la misma velocidad, el mismo módulo, pero dirección contraria. ¿Okay? Entonces menos b sub 0. En el punto 2, entonces tendríamos que la bolita llega hasta un punto máximo en donde b sub y se hace igual a 0 instantáneamente. Y ese punto en particular nos sirve para calcular tanto la velocidad inicial como el tiempo. Veamos cómo. Entonces ahora vamos a analizar los datos que nos dieron. Entonces nos dice delta de y, pues será la altura máxima, ¿no? Entonces ese es el dato que nos dieron. Entonces delta de y igual 10 metros. Y luego observamos las ecuaciones. Entonces mirando las ecuaciones con delta de y, entonces observo las ecuaciones que la tengan. Entonces esta primera ecuación no tiene el tiempo, entonces por esa razón no nos sirve. La segunda ecuación no tiene delta de y además de eso tiene también el tiempo que no lo tenemos. Por el contrario, la segunda sí nos da una solución rápida. Entonces b sub y al cuadrado va a ser igual a b sub 0 al cuadrado menos 20 delta de y, de donde b sub y será igual a 0 porque estamos en el punto 2, y de aquí entonces b sub 0 al cuadrado será igual, este pasa al otro lado, entonces nos da 20 por delta de y. Entonces unidades, esto nos va a dar en metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Al sacar la raíz cuadrada, entonces se debe eliminar eso. Recordemos que el 20 tiene las unidades de la gravedad, ¿no? Entonces metros sobre segundo al cuadrado por 10 metros, entonces metro segundo cuadrado. Entonces aplicamos raíz cuadrada a ambos costados, tanto a cifras como a dimensiones, y obtenemos lo siguiente. b sub 0 será igual a la raíz cuadrada de 200 por, entonces aquí ya no tenemos metros cuadrados porque ya le aplicamos la raíz, entonces nos va a dar en metros sobre segundo, y la raíz cuadrada de 200 es igual a 10 raíz de 2. Entonces esa es la velocidad a la cual salió el móvil de la manito de la persona. Entonces ahora verifiquemos un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Entonces tenemos con una velocidad inicial de 30, pero tal vez es muy grande, entonces hagámosla un poquito más pequeña, de 3 metros por segundo. ¿Qué altura alcanza el móvil? ¿A qué altura llegará? ¿Y en qué tiempo? Entonces calcular el tiempo que gasta
en subir, ¿no? Eso quiere decir que arranca del punto 1 al punto 2 y cuánto tiempo gastó. Ese punto en particular es bien especial porque recordemos que solamente la subida. El tiempo de vuelo total sería ida y vuelta. Entonces, la ecuación que nos sirve, como nos piden espacio y nos piden tiempo, entonces miremos primero el tiempo. Esto no tiene importancia si miramos primero el tiempo o después. Aquí vamos a calcular primero el tiempo. Entonces recordemos, cuando B sub F se hace 0, en este caso B sub Y, entonces tenemos que delta de Y se podrá calcular también, tanto tiempo como distancia. Aquí escribimos T medios porque obviamente es la mitad del tiempo de vuelo. Entonces, 0 por la velocidad final es igual a B sub 0, que vale 3, menos 10 por T. De aquí obtenemos que T será igual, entonces menos 10T pasa al otro lado, el 10 pasa a dividir y nos queda que el tiempo es igual a 3 décimos de segundo, o sea 0.3 segundos. Bien, entonces fíjense que es indistinto si arrancamos a calcular primero el espacio o después el tiempo. En este caso voy a utilizar la ecuación que depende del tiempo para calcular el espacio. ¿Por qué lo hago? Bueno, porque acabamos de calcular ese tiempo. Entonces nos sale 3, que es la velocidad, multiplicado por el tiempo, que es de 0,3 segundos. Nos queda esto en metros. Menos 5 por 0.3 elevado al cuadrado. Listo, calculemos. Entonces aquí la primera parte será 3, que multiplica 0.3 nos da 0.9. Entonces la segunda parte será 0.3 por 0.3 para hacer el cuadrado, multiplicado por 5 nos da 0.45. Entonces 0.9 menos 0.45, aquí simplemente quito el 0.9 y nos da menos 0.45, pero recordemos que el que era positivo era 0.9. Entonces 0.45 metros. O sea, en realidad la bolita o el móvil solamente salió de la mano 50 centímetros arriba. Es como si estuviésemos jugando con un borrador. Apenas voló 0.45 metros. Veamos un tercer ejemplo. Entonces aquí nos dan un tiempo, el tiempo de vuelo. Nos dicen que es de 6 segundos. Nos dicen que es de ida y vuelta. Por eso se llama tiempo de vuelo. Y nos piden calcular tanto la velocidad inicial como la altura máxima. Entonces, tenemos en B sub Y igual a 0, igual que en los casos anteriores, tenemos a T, que es igual a T medios. Ese T que tenemos aquí es el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo total de ida y vuelta del objeto. Entonces a esta T la llamamos T medios, que es a la mitad del vuelo, es decir, entre el momento en el que sale de la mano el objeto hasta que llega a la parte más alta en donde B sub Y se hace igual a 0.
Entonces, donde TV es el tiempo de vuelo o tiempo de ida más vuelta. Recordemos que a la ida gasta la misma cantidad que a la vuelta. Entonces, T medios será igual a 3 segundos. Es el tiempo que gasta de salir de la mano hasta ascender al punto en donde B sub y se hace igual a 0. Okay. Entonces 0 será igual a B sub 0 menos 10 veces por 3. Entonces recordemos que la primera ecuación, B sub 0 será igual entonces a 30 metros por segundo. Bien, entonces ya tenemos el primer dato. Ahora vamos a calcular delta de y. Para delta de y tenemos dos opciones de cálculo. Entonces tenemos dos ecuaciones que nos sirven. Como disponemos del tiempo, cualquiera de las dos puede utilizarse. Entonces delta de y igual a B sub 0 por t menos 5t al cuadrado, o podemos utilizar la ecuación de velocidad final al cuadrado, que es igual a B sub 0 al cuadrado menos 2 veces delta de y por g, que aquí nos da menos 20 delta y. Entonces voy a utilizar la segunda ecuación porque la primera ya la utilizamos. Entonces recordemos B sub y cuadrado igual a 0. Entonces nos queda súper fácil porque ya habíamos calculado B sub 0, que es 30. Entonces delta de y será igual a B sub 0 al cuadrado dividido entre 20. Ya tenemos unidades homogéneas. Entonces nos queda 30 elevado al cuadrado dividido entre 20. Aquí nos va a dar obviamente en unidades de metros. ¿Ok? Entonces hagamos el cálculo. 30 al cuadrado dividido en 20 y nos da 45. Entonces el móvil llegó a 45 metros. Eso ha sido todo por hoy con estos 3 ejemplos de caída libre. Si te gustó el video, compártelo. O recomiéndalo. Gracias por escuchar y mil disculpas por la letra.